En los archivos olvidados de la Primera Guerra Mundial, existe un documento que desafía toda comprensión lógica. Una carta escrita por un soldado que, de manera inexplicable, conocía el momento exacto de su muerte. Esta no es una historia de ficción, sino un relato documentado que continúa perturbando a quienes lo conocen, generando debates entre escépticos y creyentes de lo sobrenatural. El contexto de una guerra sin precedentes. El año era 1916, y Europa se desangraba en las trincheras más brutales que la humanidad había conocido. La Primera Guerra Mundial no era solo un conflicto entre naciones, era una máquina de muerte que consumía generaciones enteras de jóvenes. En medio del barro, la sangre y la pólvora de las trincheras francesas, los soldados se enfrentaban no solo al enemigo, sino también a sus propios demonios internos. Las condiciones en las trincheras eran infrahumanas. Los hombres vivían hundidos hasta las rodillas en agua fangosa, rodeados del olor pútrido de cadáveres en descomposición, atacados constantemente por ratas y enfermedades. El bombardeo continuo dejaba a muchos en un estado de shock permanente, una condición que entonces apenas se comprendía y que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. El soldado con un don terrible. Entre los miles de combatientes anónimos, había un joven soldado británico del regimiento de Yorkshire. Los registros militares lo identifican simplemente como soldado Hoka Harrison, aunque algunos historiadores cuestionan si ese era realmente su nombre, un seudónimo usado para proteger a su familia del escrutinio público que seguiría su historia. Harrison era descrito por sus compañeros como un hombre callado, reflexivo, de apenas 22 años. Provenía de una familia humilde del campo inglés y se había alistado con el entusiasmo patriótico que caracterizó los primeros años de la guerra. Pero algo cambió en él durante los meses en las trincheras. Sus compañeros comenzaron a notar que tenía momentos de ausencia, como si su mente viajara a lugares que nadie más podía ver. La noche de la profecía. Fue en la noche del 3 de noviembre de 1916, cuando Harrison pidió papel y tinta a su sargento. Era inusual que un soldado raso tuviera acceso a material de escritura, pero en sargento, un hombre compasivo, que reconocía las señales de desesperación en sus hombres, le proporcionó lo necesario. A la luz temblorosa de una lámpara de aceite, mientras el sonido distante de la artillería retumbaba como truenos perpetuos, Harrison comenzó a escribir. No era una carta ordinaria para casa, llena de tranquilizadoras mentiras sobre la vida en el frente. Era algo completamente diferente, algo que haría que su nombre fuera recordado décadas después de su muerte. El contenido profético. Querida madre, me resulta difícil escribir lo que le debo decir, pero siento una necesidad imperiosa de hacerlo. Sé que estas palabras sonarán a locura, pero se lo juro por todo lo que es sagrado que lo que le digo es verdad. Harrison procedió a describir su propia muerte con detalles que eran imposibles de conocer. Especificó que moriría el 12 de noviembre de 1916, exactamente 9 días después de escribir la carta. Describió que sería durante un ataque al amanecer, cuando su unidad sería ordenada a tomar una posición enemiga conocida como Reducto 42. Pero los detalles no terminaban ahí. Harrison escribió que sería alcanzado por disparos de ametralladora en el pecho y el cuello durante el asalto. Mencionó que caería aproximadamente a 30 metros de las alambradas enemigas, cerca de un cráter de obús que sería convertido en un punto de referencia en el campo de batalla. Incluso especificó la hora aproximada, entre las 6:15 y las 6:30 de la mañana. Detalles que desafían la explicación. Lo más perturbador de la carta era la naturaleza específica de ciertos detalles que Harrison no tenía forma de conocer. Mencionó que el soldado Davis estaría a su izquierda cuando fuera alcanzado, y que el cabo Thompson estaría varios metros adelante. Describió que el clima sería frío y claro, con una neblina ligera que se disiparía al amanecer. Harrison también escribió sobre sus últimos pensamientos. Decía que en sus momentos finales pensaría en los campos de lavanda cerca de su casa, en el rostro de su madre, y en una canción que ella solía cantarle cuando era un niño. No sentiré dolor después del impacto inicial, solo un frío que se extenderá desde mi pecho y luego paz. No temas por mi madre, estaré en paz. El tono de la carta no era de terror o desesperación, sino de una aceptación casi sobrenatural. Era como si Harrison hubiera cruzado algún tipo de umbral psicológico, donde el conocimiento de su destino lo había liberado del miedo a lo desconocido. La reacción inmediata.
Cuando Harrison terminó la carta, la selló y pidió a su mejor amigo, el soldado William Thornton, que le enviara a su madre si algo le sucedía. Thornton, preocupado por el estado mental de su amigo, leyó la carta sin permiso. Quedó profundamente perturbado por su contenido. Thornton mostró la carta al sargento, quien a su vez la llevó al teniente del pelotón. Se discutió la posibilidad de enviar a Harrison a ver al médico del regimiento, con la sospecha de que podría estar sufriendo un colapso nervioso. Sin embargo, Harrison insistió en que estaba perfectamente cuerdo y se negó a ver a un médico. Los días siguientes fueron de tensión creciente. Los compañeros de Harrison lo observaban con una mezcla de preocupación y curiosidad mórbida. Algunos intentaban bromear sobre la carta, diciendo que seguramente estaba equivocado. Otros, más supersticiosos, comenzaron a mantener cierta distancia, como si la muerte que Harrison había profetizado pudiera ser contagiosa. Premeditar acerca de su escritura también entusiasmaba en el tiempo libre. Y el 11 de noviembre, la noche antes del día profetizado, Harrison distribuyó sus pocas posesiones entre sus compañeros. Le dio su reloj a Thornton, su navaja a Davis y su Biblia al cabo Thompson. Escribió breves notas de despedida a varios amigos. No había dramatismo en sus acciones, solo una eficiencia calmada como alguien que prepara su equipaje para un viaje inevitable. Esa noche Thornton intentó persuadir a Harrison de que fingiera estar enfermo, de que encontrara alguna manera de evitar participar en el ataque del día siguiente. Harrison rechazó gentilmente la sugerencia. «No serviría de nada, William», dijo con una sonrisa triste. «Lo que debe suceder, sucederá. Ya he hecho las paces con ello». El amanecer del 12 de noviembre. El día amaneció exactamente como Harrison lo había descrito, frío y claro, con una ligera neblina que comenzaba a disiparse con los primeros rayos del sol. Los hombres del regimiento recibieron órdenes de prepararse para un asalto al Reducto 42, una posición alemana fuertemente fortificada que había resistido varios ataques anteriores. Entre los soldados había un silencio tenso. Todos conocían la profecía de Harrison, y muchos miraban nerviosamente sus relojes a medida que se acercaba la hora señalada. El propio Harrison estaba extrañamente calmo, verificando a su equipo con manos firmes, sin ningún signo visible de miedo. A las 6 de la mañana sonó el silbato. Los hombres salieron de las trincheras y comenzaron a avanzar hacia las líneas enemigas. El fuego de ametralladora alemana abrió inmediatamente, creando un ruido ensordecedor. Los soldados caían a izquierda y derecha. Davis estaba a la izquierda de Harrison, exactamente como había sido profetizado. El cabo Thompson iba a varios metros adelante. A las 6:22 de la mañana, según los relojes de varios testigos, Harrison fue alcanzado. Los disparos de ametralladora le pulvetearon el pecho y el cuello, exactamente como había escrito. Cayó aproximadamente a 30 metros de las alambradas enemigas, cerca del cráter de Obus que se había convertido en un punto de referencia en el campo de batalla. Thornton, que milagrosamente sobrevivió al asalto, más tarde testificaría que corrió su amigo caído. Harrison todavía estaba consciente, sus ojos abiertos y lúcidos. No parecía estar en agonía. Había una expresión de paz en su rostro, casi de alivio. Sus labios se movieron, susurrando en algo que Thornton no podía entender en medio del caos del combate. Momentos después, Harrison cerró los ojos y murió. La carta llega a casa. La carta de Harrison llegó a su madre 3 semanas después de su muerte. Junto con ella venía la notificación oficial del ejército informando que su hijo había caído en acción el 12 de noviembre de 1916 durante un asalto al Reducto 42. La madre, devastada por la pérdida, quedó aún más impactada al leer la carta profética de su hijo. La carta también incluyó una nota del soldado Thornton, confirmando que cada detalle de la profecía de Harrison se había cumplido exactamente. «Señora, sé que esto es difícil de creer, pero su hijo lo sabía. No puedo explicar cómo, pero él lo sabía. Y enfrentó su destino con más valentía de la que he visto en cualquier otro hombre». El debate que continúa. La historia de Harrison llegó a oídos de investigadores psíquicos y escépticos igualmente. Algunos propusieron explicaciones racionales. Quizá Harrison había observado patrones en los ataques anteriores y había hecho una predicción educada que por pura coincidencia resultó ser correcta. Otros sugirieron que podría haber sido un caso de profecía autocumplida, donde el conocimiento de la predicción influyó inconscientemente en las acciones de Harrison. Sin embargo, los defensores de lo paranormal señalan la posibilidad de que Harrison supiera detalles como la fecha exacta del ataque, que fue decidida por el alto comando 2 días antes, la posición específica de otros soldados,
o las condiciones climáticas precisas. ¿Cómo podría alguien adivinar tantos detalles específicos correctamente? El legado de una despedida fatal. La carta original de Harrison se conserva en el Museo Imperial de Guerra en Londres. Miles de visitantes han leído sus palabras a lo largo de las décadas, cada uno formando su propia opinión sobre lo que realmente sucedió. La carta es un documento escalofriante, un pedazo de papel que parece contener algo imposible: conocimiento del futuro. La historia ha inspirado innumerables debates sobre la naturaleza de la premonición, el destino y el libre albedrío. ¿Tenía Harrison realmente la capacidad de ver el futuro? ¿O el estrés extremo de la guerra había creado algún tipo de ruptura en su psique que produjo esta coincidencia extraordinaria? La despedida fatal permanece como uno de los casos más documentados y verificados de aparente premonición en tiempos de guerra. Ya sea que creamos en lo sobrenatural o busquemos explicaciones racionales, la historia